Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Déjeme que le platique 3 noticias. No son noticias nuevas, no de ninguna forma. La primera de ellas es del 9 de febrero de 1856. The London Illustrated News es el periódico que la publicó, un periódico inglés. La siguiente es del 26 de abril de 1890, unos 34 años después, y es en el Tombstone Epitaph, un periódico norteamericano, situado en el condado Cochise, en Arizona, en los Estados Unidos. La tercera noticia es del 3 de octubre de 1903. El periódico es el Des Moines Daily News. En este caso, en el estado norteamericano de Iowa. Las 3 noticias podrían no tener ninguna importancia histórica. De hecho, no la tienen. No cambiaron el mundo, no reportaban ningún hecho que hubiera cambiado la historia del mundo. Mientras que otras noticias en esos mismos días planteaban guerras, asesinatos, muerte, destrucción, crisis económicas, cosas normales de un periódico. Estas 3 noticias lo que decían era 3 relatos muy poco trascendentes que incluso se olvidaron en el tiempo, pero que hoy, a 100 y pico de años de distancia de cada una de estas historias, se tienen muy presentes. Mientras que ya nadie se acuerda qué fue lo que pasó ese día, o a nadie le importa si el conde de X hizo o deshizo, o si el señor de la ferretería de Tombstone hizo algo, se recuerdan estas 3 notas, y es que las 3 comparten una misma situación: la presencia de un animal imposible. Un saurio volador, o una especie de pterosaurio, o una especie de algo que resultaba inexplicable. Las 3 noticias informaban acerca del encuentro con una de estas criaturas. Ninguna de ellas pasaría de ser simplemente una pequeña nota en un periódico, pero hablaban de algo que muchos años después se volvería de mucho interés general. Vamos hacia atrás en el tiempo. Vámonos a esa nota de 1856. La nota de 1856 en el London Illustrated News relataba un suceso ocurrido en una parte de la construcción del tren entre Nancy y Saint-Dizier, en Francia, en la región de Haute-Marne. El detalle aquí es que esta nota no era otra cosa que la reproducción de otra noticia. En sí, lo que la noticia decía en aquel 12 de enero de 1856 en la Presse Gregorius era que un grupo de trabajadores de la construcción que trabajaban en el frente de un túnel de la línea de tren de Nancy a Saint-Dizier, tras haber dinamitado un trozo de roca, habían encontrado un animal al que no conocían y les resultaba increíblemente extraño. Lo describían como una criatura de piel suave, aceitosa, lisa, sin ningún tipo de vello o pluma. Pero además de esto, era muy grande para ser un murciélago. Era un animal de unos 2.7 a 2.8 metros de envergadura, tenía garras en 2 patas que iban hacia abajo y tenía ciertas características como un pico dentado. La criatura, a decir de los trabajadores, había permanecido viva algunos instantes y posteriormente había muerto. Cuando se acercaron a ver de qué se trataba, el animal estaba muerto, pero estaba fresco. Aún tenía textura suave, aún tenía movilidad en los miembros, pero eso no es todo. Según la noticia aquella publicada en el periódico francés, en la Presse, había dentro de la roca un hueco
con la forma del animal, como si el animal hubiera estado atrapado durante millones de años dentro de la piedra y al dinamitar la roca hubiera salido de ahí. El detalle aquí es que explicaba que al día siguiente el animal había sido trasladado a una ciudad cercana, en donde un biólogo lo había examinado y había determinado que se trataba ni más ni menos de un ejemplar único en su tipo, porque correspondía al Pterodactylus anas, extinto millones de años atrás. Hasta ahí era la noticia en el diario francés. La misma noticia se reprodujo algunos días después en otro diario inglés, en donde se aplicaba un pie de página donde hacían referencia al nombre, insistiendo en que anas es el latín de pato. En aquel entonces se decía que una noticia pato o patito, como decimos hoy en día en México, era una noticia falsa, y lo interpretaban así. Posteriormente, el periódico London Illustrated del 9 de febrero de 1853 volvía a presentar la noticia sin hacer ninguna aclaración como si fuera algo verídico. Y a partir de ahí, cientos de curiosos han publicado la misma nota en Internet. Si usted lo teclea ahora mismo va a encontrar unos 1500 resultados en donde todos omiten mencionar la nota del pie de página, pero además agregan que se encuentra este artículo en la página 166 del London Illustrated, el cual, por cierto, ese día solo tuvo 24 hojas. Así que toda esta noticia desde el origen está repleta de historias falsas. Cada quien le iba poniendo algo que le parecía interesante. Primero, en la Presse Gréloise de Francia, en el periódico que originalmente publicó la noticia, le ponían este detalle atractivo de que el animal estaba atrapado en la piedra en una forma de hueco con su propia anatomía, lo que hacía evidencia clara de que quien lo escribió no tenía idea de cómo se formaban los depósitos fósiles. De hecho, le habían llamado fósil vivant, es decir, fósil viviente, en alusión al término que Charles Darwin había usado mucho tiempo atrás para describir animales que habían sobrevivido a la gran extinción y cuyas características podrían denominarles fósil viviente. Es decir, no era un animal que había vivido durante 60 millones de años, sino que pertenecía a alguna especie muy antigua y seguía existiendo esa especie. Evidentemente, el periodista que escribió aquella nota le puso mucho de su cosecha. Y por supuesto, el nombre es falso. Pterodactylus anas no existe en la clasificación de todos los pterasaurios de diferentes tipos, desde los pteranodontes, los pterodáctilos y demás. No existe un animal con ese nombre. Es probable que fuera una cortesía del periodista. Vamos a dejarlo ahí. Esta historia se publicó hace 150 y tantos años. La siguiente historia, le pido por favor que no se desespere, no significa que para mí todo fuera falso. Significa que en su momento, quienes escribieron la nota no tenían la más mínima idea de lo que estaban escribiendo. Y le voy a decir el porqué. Los primeros restos fósiles de dinosaurios, que fueron catalogados como tales y se confió en que eran animales diferentes a lo que se creía y que habían vivido mucho tiempo atrás, fue en 1784. Los primeros pterasaurios tenían apenas unos pocos años de haber sido identificados cuando se publicó esta noticia. Paralelamente, en ese entonces había una especie de leyenda urbana, algo similar a lo que ocurre hoy en día con muchos temas, pero la leyenda urbana decía que había sapos en las piedras. Esta leyenda aseguraba que en ocasiones, cuando se rompía una piedra, en su interior aparecía un sapo, en un hueco con la mismísima forma del sapo. Esto no significaba que no fuera cierto, significaba que quienes lo veían no tenían idea de lo que estaban viendo, e interpretaban que el sapo estaba dentro de la piedra cuando en realidad estaba en alguno de los pliegues, hibernando, cosa que podía hacer durante muchos años, pero por supuesto no varios millones de años que tarda la formación de una roca. Simplemente el animal se había insertado en algún momento en una pequeña grieta, lugar en el que se sentía seguro, y había permanecido durante mucho tiempo en hibernación, en una especie de animación suspendida. La forma del animal se impregnaba en los lechos de líquenes y mohos que se formaban a su alrededor. Había una ligera calcificación y por ello lo interpretaban como que al romper la piedra había aparecido
en realidad no estaba dentro de la piedra, pero era la leyenda urbana del momento. Así que quien escribió la noticia lo interpretó y le puso algo más de su cosecha para que tuviera un poco de contenido. Muchos de estos periodistas que publicaban notas recibían una paga muy discreta, y la paga muy discreta dependía también del tamaño del artículo. Así que el que escribía una nota importante sobre la nobleza probablemente ganaría más que quien escribía un artículo pobre. Pero el que tenía la nota de prensa de la realeza tenía el derecho de publicarla, mientras que el que publicaba otras notas pequeñas no tenía grandes fuentes propias, por lo tanto podía publicar esta y meterle algo más para que se viera más apasionante. Eso no significaba que aquellos trabajadores de la construcción no hubieran visto algo. Así de sencillo. Y le voy a decir por qué, remitiéndome a la siguiente nota de prensa que le mencionaba. La siguiente nota de prensa es de 1890, en el Tombstone Epitaph. Tombstone se hizo muy famoso a finales del siglo XIX por ser el lugar de la famosa pelea del OK Corral, una leyenda del lejano oeste en donde Wyatt Earp, Virgil Earps y todos los buenos se pelean contra los chicos malos en el OK Corral, en una balacera épica en donde matan un montón de gente. Efectivamente existió. Wyatt Earp, Virgil existieron realmente, Tombstone existió realmente. Tombstone pertenece al condado Cochise, en Arizona, y es un pueblo real. Tombstone, en 1880, era un pueblo increíblemente próspero, tenía 15,000 habitantes. Era enorme y era además muy peligroso, muy bullicioso, muy problemático. Era un pueblo minero. A su alrededor, en las montañas cerca de Huachuca y en toda esta zona, había numerosas minas que se habían hecho famosas y habían atraído a muchísima gente. Cerca de ahí también, en Wheatstone, estaban otra serie de montañas en donde se asentaron todo tipo de personas. Esto atraía a mucha gente a Tombstone. Era próspero, bullicioso, ruidoso, tenía 2 periódicos. Uno de ellos era el Tombstone Epitaph. El 26 de abril de 1890, el Tombstone Epitaph relataba una experiencia rara ocurrida cerca de allí en una mina. Un grupo de mineros había descrito unos días antes que un animal extraño había salido del tubo del túnel de una mina y había volado alrededor de ellos. Los mineros habían entrado en pánico al observar al gigantesco animal. Muchos de estos mineros eran de origen extranjero, eran inmigrantes, desde ingleses, franceses, todo tipo de personas habían llegado ahí. Así es que vieron aquello y lo interpretaron como una imagen demoníaca. El Epitaph solo mencionaba aquello, pero 2 días después mencionaba otro incidente todavía más importante cuando 2 rancheros de la región, quienes cabalgaban en sendos caballos desde las montañas de Wheatstone y Huachuca, observaron algo que estaba en el suelo. Cuando lo observaron, el animal no estaba volando, sino que estaba en el suelo, un animal al que identificaron como una especie de cocodrilo con alas o un animal similar. En esta región, las personas en un altísimo porcentaje, quizá en más del 90%, no sabían leer, nunca habían visto un libro, nunca habían visto un diagrama de un pterosaurio, por supuesto, y lo que vieron ahí los espantó mucho. Sin embargo, y fieles a la costumbre humana de matar todo lo que se mueve sin saber qué es, desenfundaron sus rifles y comenzaron a disparar. El animal visiblemente se encontraba o enfermo o lastimado, ya que según la descripción de aquellos rancheros, el animal comenzó a dar unos saltos, volando pequeños tramos, para después quedarse un momento en el suelo. Obviamente los disparos de los rancheros fueron certeros ante un blanco inmóvil y terminaron por herirlo de muerte. Cuando se acercan, el animal está en los últimos estertores, con movimientos extrañamente suaves, y agoniza y muere. Cuando se acercan a verlo, describen un animal con una forma muy inusual. Las alas tenían un tejido membranoso similar al de un murciélago, pero su apariencia general no era la misma. Era enorme, enorme. Los rancheros lo describieron como un animal de unos 18 metros de envergadura.
y con unos 6 metros de altura. Posteriormente se hicieron aclaraciones en donde el monstruo era mucho más grande, hasta los 40 metros y cosas similares. La realidad es que tendría unos 16 metros. Pero todavía no termina ahí. Describían que aquel bicho había caminado en 4 patas. Usted pensará, se acabó. Los pterosaurios volaban y tenían 2 patitas. Tranquilos todos, vamos para allá. El animal fue descrito así. Tras la muerte, los rancheros decidieron dejar ahí el animal, que era muy grande como para llevarlo, aun cuando era relativamente ligero, para llevarlo al día siguiente y retirarle la piel y disecarlo. Fueron al pueblo en donde avisaron lo que había ocurrido. Y ahí comienza la leyenda. Lo primero que se dice es que al día siguiente un fotógrafo llegó al lugar y tomó una fotografía. Un fotógrafo del Tombstone Epitaph, lo cual no tiene sentido porque el Tombstone no tomaba fotos. Así es que esa parte de la historia es poco creíble. Después de ahí la leyenda cuenta que al día siguiente el animal fue llevado a un corral en donde se extendió por completo y se tomó una fotografía, la cual nadie ha visto. Aunque muchas personas aseguran haberla visto, no existe una copia por ahí. Bueno, sí existen, muchas. De hecho, hay cientos de ellas por todo Internet. No se deje engañar. Hay 2 fotografías muy parecidas en donde unos soldados de la época de la Guerra Civil están con un animal muerto que parece ser un dinosaurio. Las 2 fotografías son una creación del año 2000. Las 2 fotografías eran para una película de una serie de películas de misterio o de televisión, no me acuerdo ahora mismo, pero es una creación del año 2000. Y las 2 pertenecen a lo mismo. Una de ellas es conocida como la PTP, que es la fotografía de un pterosaurio, pero en realidad las 2 son fraudulentas. Bueno, no fraudulentas. El que hizo el animal de goma y los que tomaron la fotografía querían una fotografía que pareciera real, pero no es. La auténtica, la que se dice que se tomó, en realidad nunca se ha encontrado. Debe de estar si es que se tomó en alguna parte. La historia del Tombstone Epitaph es muy interesante por cómo describen el animal, las dimensiones, la forma de caminar en 4 patas, la forma del hocico alargado con dientes, el hecho de que lo hayan matado en el suelo, la descripción días atrás en donde los mineros aseguraron que el bicho había salido del túnel de la mina. Todo tiene sentido. Se ha dicho que la noticia como tal es totalmente falsa y que no hay vuelta de hoja y que el Tombstone Epitaph había publicado aquello porque había una crisis en la localidad y lo que querían era atraer gente que viniera a por lo menos cazar monstruos. Es 1890. La tercera noticia. No quiero discutir ahora mismo unos aspectos, pero más adelante lo voy a comentar. Déjeme que le lea la tercera noticia. En el otoño de 1903, el periódico Des Moines, en Iowa, en Estados Unidos, publicaba una nota que también pasaría casi desapercibida. No significaría, por supuesto, el éxito más grande para el periódico. De hecho, la nota era ridículamente pequeña. La nota lo que decía es que en Van Meter, que es un poblado que en aquel entonces tendría, no sé, 1000 personas o menos. Van Meter era un pequeño poblado que fue fundado por inmigrantes holandeses. En 1903 seguía siendo un diminuto poblado con una actividad comercial muy raquítica y con un grupo de personas que eran la sociedad del pueblo y quienes tenían la tienda, el drugstore, hardware store, todo esto muy a la usanza de los pueblos del medio de los Estados Unidos, pueblos muy dormidos. Un día, según relataba el diario, el Des Moines Daily News, de aquel 1903, la noticia lo que hablaba era una serie de avistamientos que había habido entre septiembre y octubre de ese año, de una criatura alada, grande. La descripción era una criatura de unos 3 metros de altura, muy amplio, de alas, con una envergadura muy grande, que había estado sobrevolando la ciudad atemorizando a los habitantes. El primero en reportar un avistamiento fue un sujeto de apellido McGriffith. McGriffith, al salir de su lugar donde estaba, se habría topado con esta criatura volando arriba de donde estaba.
Sin pensarlo dos veces, desenfunda un arma y comienza a disparar sin tener ningún éxito. El animal simplemente sigue revoloteando y se va. Posteriormente le agregaría McGriffith que la criatura disparaba rayos de luz. Eso puede no tener la mayor importancia. Posteriormente, Peter Dunne y Clarence Dunne relatarían haberlo visto nuevamente. Esta vez, incluso, haber visto al animal caminando en el suelo, dando estos saltitos curiosos. No pierda de vista esos detalles, estos saltitos curiosos en el suelo, y posteriormente fueron a tomar un molde. Es 1903 en un pueblo remoto de Iowa en los Estados Unidos. Nuevamente no pierda de vista esto. No creo que en la biblioteca local hubiera habido muchos libros acerca de pterosaurios. El caso es que toman una muestra de una huella de 3 dedos largos, garrudos terminados en garra. Interesante ese punto. Posteriormente, el señor White y Sidney Gregg habrían visto nuevamente al animal y le habrían disparado estando a muy corta distancia, nuevamente sin tener éxito. Después de eso, habría un último avistamiento múltiple en donde varios de los vecinos del pueblo de Van Meter habrían visto al animal sobrevolando ahora con una cría. Ellos decían simplemente otro engendro alado más pequeño. Aseguraban que el animal emitía un sonido diabólico. Lo interpretaron como una bestia del infierno, satánica. Y también aseguraban que la criatura era otro engendro del infierno. En realidad lo que estaban describiendo era una cría de un tamaño moderado. Después de un rato el animal fue visto volar y entrar hacia una vieja mina que estaba en las afueras de Van Meter, perdiéndose de vista. Cuando fueron a buscarlo, esta partida de búsqueda, no encontraron nada. Obviamente es difícil encontrar algo en el túnel de una mina armados con antorchas, temerosos de lo que hubiera. Otra de las cosas que se describía era el olor. El animal al parecer despedía algún tipo de olor desagradable. ¿Inusual? Ciertamente. El relato aseguraba que el animal tenía la piel suave, lisa, sin plumas, un pico con dientes. Dentro del folclore que podría tener esto, aseguraban que el animal tenía una especie de rayo de luz en la frente, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, estas son 3 noticias antiguas. Lo que las 3 noticias antiguas han descrito son avistamientos de pterosaurios que se supone que desaparecieron muchos millones de años atrás. La extinción masiva de los dinosaurios y en general de los animales, de los reptiles, de los grandes reptiles, incluyendo a los voladores, se dio hace unos 60 millones de años. Si bien los pterosaurios no eran exactamente dinosaurios, sino algún tipo de lagarto volador o de reptil volador, el hecho es que la extinción fue masiva. Muchos de los restos que se han hallado corresponden al período de extinción masiva. Lo interesante del tema es que estas personas estaban describiendo algo que no tenían por qué conocer, algo que no estaba a su alcance. Los primeros libros en presentar ilustraciones acerca de pterosaurios más o menos realistas no se imprimirían sino hasta los años 20 del siglo XX. Dentro de los primeros libros de paleontología y de biología que relataban la existencia de los pterosaurios, los dibujos eran bastante extraños e inusuales y no correspondían con la visión actual y con el dibujo actual de un pterosaurio conforme a los restos más recientes que se han encontrado. Así que lo que se describía en aquellos periódicos es muy interesante porque estaban describiendo cosas que no aparecían en los viejos libros. No tenían esa forma. No se conocían, muchos de los especímenes no se conocían. Por lo tanto, algo había detrás de esto. Bien, vamos a ver ahora. El diario de Tombstone se ha dicho que en realidad publicaba noticias falsas, igual que en el caso de la Gaceta Francesa del 56 y del London Illustrated News. Se dijo que todo era falso para ganar un poco de dinero, para atraer a los clientes, pero esto no tiene mucho sentido por varias cosas. Primero, el artículo en la Gaceta, en el periódico francés, era muy pequeño. La nota en el periódico inglés era todavía más ridículamente pequeña, no tenía ni siquiera un dibujito. Estaba inmersa en un periódico de 24 hojas muy grande.
Ahora mismo le hemos puesto en la pantalla una imagen de ese periódico. Uno de los pequeños cuadros era la noticia, así es que ponerla o no ponerla no tenía la menor importancia. Podrían haber puesto otra nota en el obituario, que por cierto ocupaba 2 hojas completas, podrían haber puesto otra nota de otro tipo, había una guerra en Crimea, había otra guerra en otra parte, la reina o el rey habían hecho algo, así es que no era necesario. Eso es en el caso del London Illustrated. En el caso de la Gaceta Francesa tampoco lo necesitaban, había otras notas más trascendentes. En el caso de Estados Unidos, el Des Moines, el periódico que publicó el monstruo de Van Meter, tampoco lo necesitaba. Van Meter no era noticia en ninguna parte. Lo que estaban imprimiendo en aquel periódico era algo que habían platicado los habitantes de Van Meter, algo que habían visto, que le habían puesto de su cosecha, es muy probable. Eso del rayito de luz está sensacional, pero no tiene ningún sentido. Pero algo habían visto. ¿Quiénes eran los habitantes que habían descrito esto? Bueno, eran personas conocidas, los apellidos son reales. En la fotografía del anuario de la especie como de grupo comercial de Van Meter aparecen estas personas, las que relataron el avistamiento. Ciertamente, no sé, la historia fue tan importante en su época que nadie sabía que existía. Fue encontrada en el año 2013 por unos buscadores de historias que la encontraron e incluso escribieron un libro que no se lo recomiendo porque es increíblemente largo y no tiene ningún contenido. La nota de prensa abarca 10 renglones, quizá 20 renglones, y hacer un libro de 156 páginas significa que le metieron mucho rollo. Pero el hecho es que algo había detrás. En el caso del diario de Tombstone, la excusa para decir que no tiene ninguna base ni ningún fundamento es que el diario ya no tenía noticias que publicar y se inventaba sus propias noticias, porque Tombstone estaba ya en ruinas en ese momento. Y en parte tienen razón. El problema de Tombstone es que en 1882, accidentalmente tras perforar para un pozo, hallaron un río subterráneo que inundó las minas. Esto significó una decadencia tremenda. Para 1890, sin embargo, las minas estaban operando nuevamente. Y aquí viene un punto que me encanta. En el 1882, comienzan a inundarse las minas. Lo que quedó ahí quedó atrapado ahí. Pero unos años después, cuando logran secar, es cuando ocurre el avistamiento de Tombstone. Como si al bajar el agua aquello hubiera podido salir del interior de su madriguera para morir en el exterior. El animal débil había salido. Tiene toda la lógica que usted pueda creer. Y ciertamente el Tombstone Epitaph unos años después desaparecería y todo el pueblo, de tener 15.000 habitantes, se quedaría como pueblo fantasma con 100 habitantes. Incluso las autoridades, el comisario, todos se fueron de ahí a otras poblaciones. Actualmente es un pueblo fantasma, literalmente. Es un pequeño pueblo. Así que toda la historia de vaqueros y todo lo que había ahí sí existió, realmente existió. Pero en 1890 estaba en decadencia. Realmente no importaba mucho publicar una noticia de un pterosaurio volador. La gran mayoría de las personas no tenían idea de lo que era. Y no les atraería mucho. Lo que querían eran noticias de lo que fuera con tal de salir de aquel lugar. Pero ahí no termina la cosa. Los pterosaurios encontrados en territorios franceses y que se ha considerado como las especies que habitaron la región son pequeñas, como la que vieron los trabajadores de la construcción. Pero ahí no termina esto. Los animales voladores, los saurios voladores americanos, como el que fue descrito en Tombstone, no serían descubiertos sino hasta 1971. 81 años después, cuando fueron encontrados los restos del Quetzalcóatlus, o Quetzalcóatus, un gigante, verdaderamente un gigante. Ahora mismo le estamos poniendo un diagrama que ejemplifica el tamaño del Quetzalcóatlus con respecto a una jirafa. Lo que describieron en el Tombstone Epitaph era esto, un Quetzalcóatlus, un gigante. ¿Cómo podrían haberlo sabido? No tenían manera de describir esto cuando aquellos rancheros describieron que el animal iba en 4 patas.
Estaban describiendo este animal. El Quetzalcóatl se movía de esa forma. 2 patas bajas traseras incorporadas al cuerpo y con los codos de las alas, utilizándolos de forma muy similar a la de un murciélago. Por lo tanto, hay quienes inducen que podría haber tenido la piel similar. Y bueno, hay muchas otras cosas. En sí, lo que le estoy diciendo es que en el epitaph se describió a un animal que nadie conocía y que nadie conocería sino hasta 80 años después. Pero todavía más interesante es que el conjunto de todo esto se ha venido repitiendo en muchas partes del mundo. El congamato, en la parte central, en Zambia, en África, no es otra cosa que un pterosaurio. En los casos de América, se describió con gran detalle lo que no se encontraría hasta muchos años después. Y en América había toda una larga tradición del Thunderbird, el pájaro del trueno, el ave del trueno. Muchos lo han interpretado como si fuera una ave de los Andes, un cóndor, por la enorme envergadura, pero no tiene ningún parecido. Estos animales fueron descritos sin plumaje, de gran tamaño y de gran habilidad, pero su descripción correspondía más con un pterosaurio. Otros avistamientos, hay algunos de ellos muy recientes, como un avistamiento en Cuba en 1965, en Guantánamo. Unos chicos, hijos de militares que estaban asignados a la base militar de Guantánamo, fueron testigos. Incluso un militar, un marín perteneciente a la base que estaba en patrullaje, también fue testigo de un avistamiento de uno más pequeño, de una de estas criaturas más pequeñas. En México, Guatemala, también ha habido algunos avistamientos entre 1950 y 1990. Es decir, que hay una buena colección de datos. Me gustan estas 3 noticias porque aun cuando las personas escépticas insistan en que las 3 noticias no eran otra cosa más que noticias del verano, es decir, para atraer público, la realidad es que ninguno de los periódicos se vio beneficiado con esto y no parecería ser la gran noticia. Eran noticias muy pequeñas colocadas en el interior del periódico, lo que revelaba cierta desconfianza de parte del editor, mientras que la primera página habría sido realmente importante. En este caso se utilizaban páginas interiores en pequeños espacios, lo que reflejaba la desconfianza de los propios editores. En el caso de la Gaceta francesa, de la Presse Gréloise, era evidente que le habían puesto además alguna protección al nombrar el animal con un nombre falso. Era una especie de protección propia o de juego propio, pero eso no significaba que no hubiera habido algo detrás. No les puedo convencer de que existan. Yo mismo no he visto ninguno volando. Hay investigadores como Ivan T. Sanderson, quienes aseguran haber sido testigos de uno de estos animales, y muchos otros más, como John Keel, quien también asegura que fue testigo y que tiene pruebas en alguno de sus libros, pero no tenemos forma de asegurarlo. Aún así, no deja de ser interesante que existiera esta posibilidad de que algunos ejemplares de antiguos animales se convirtieran en fósiles vivientes. ¿Qué significa esto? No significa que hubieran vivido durante 60 millones de años un mismo animal. Fósil viviente significa que esa especie, por alguna misteriosa razón o alguna habilidad adaptativa de su naturaleza, le ha permitido reproducirse en bajos números, mantener un perfil bajo y sobrevivir durante todo este tiempo. No sería tan raro. Recuerde usted que muchos lagartos son ejemplos vivos de animales que vivieron hace 60 millones de años. Incluso algunas tortugas, algunos peces, son verdaderamente animales prehistóricos y siguen estando aquí. Simplemente sería interesante poder encontrar uno de estos saurios voladores. En fin, es una historia que a nosotros nos han pedido muchas veces, y si bien no hemos hablado a detalle ni del congamato ni del ropen, que hemos guardado para otra ocasión, sí quisimos tocar este tema, recordando estas 3 noticias interesantes. Y antes de despedirme, quisiera mandar algunos saludos muy cordiales. El primero de ellos es un fuerte abrazo y una felicitación por su cumpleaños número 87 a don José Isabel Ontiveros, de parte de Estefanía. Le mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo, le agradecemos que nos ha estado acompañando desde que abrimos el canal de YouTube, es algo que es una gentileza de su parte. También, por supuesto, queremos enviarle un fuerte abrazo a Lupita Dávalos. Durante días hemos estado pendientes de enviarle un abrazo, un saludo, es una persona que nos acompaña siempre, nos da un gusto enorme.
que en familia nos acompañen, su hijo, todo mundo nos manda mensajes, es gente que está muy cercana a nosotros y apreciamos mucho. Lupita Dávalos, muchas gracias por acompañarnos. La familia Sandoval Patiño del Estado de México que nos escuchan en grupo, en familia, eso es increíble. Luis Ramírez desde California, Jorge Nahuat y sus compañeros que nos escuchan mientras trabajan en la panadería. Eso es algo que me encanta. Ya me imagino a aquellos panaderos preparando estas cosas deliciosas y fantásticas que es el pan dulce sobre todo, y al mismo tiempo estar oyendo historias de muertos y aparecidos. Les mandamos un cariñoso abrazo. También a Óscar Herrera, gracias por acompañarnos, Yancy Prado, a todos ustedes les mandamos un caluroso abrazo, y a todos nuestros amigos de siempre, a Titina Montenegro, a Eugenie, a Vicat, por supuesto a Silvión, da Potato Right, Aurelio, a todos nuestros amigos que nos acompañan desde que abrimos el canal, les agradecemos su compañía y les invitamos a que nos sigan acompañando. Por lo pronto, les deseamos muy buenas noches y que descansen en paz.